Muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho. Vamos a colocarnos de pie para descansar un poco las sillas y también para despertarnos, porque ya después de un largo día de trabajo, en la noche ya tiende a estar uno cansadito. Oremos. Padre Celestial, nos presentamos acá en tu templo con el propósito de alabarte, de glorificar tu nombre, pero también de aprender de tu palabra. Queremos pedirte que tú nos acompañes en esta hora de la noche, que nos des tu bendición, que nos unjas con tu Santo Espíritu y que nos instruya para cada día ser mejores cristianos. Gracias por tu gran amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Asístanos y acompáñanos en Jesús. Amén. Bien, ¿cuántos de los que están acá se conocen la historia de David y de Saúl? El niño. La gran mayoría, ¿cierto? Cuando uno lee la historia de David y de Saúl, los dos tuvieron en el inicio ciertas similitudes, pero al final de sus días, en su muerte, terminaron de manera antagónica, ¿cierto? David murió coronado de días, lleno de honra y de gloria, y Saúl cayó en un campo de batalla. Básicamente él se quitó la vida, ¿cierto?, al ser perseguido por sus enemigos. Pero cuando analizamos estas dos vidas, y si nosotros los seres humanos, que nos gusta cuantificar el pecado, ¿cierto?, nosotros decimos, oh no, si mata pues es muy grave, si roba pues de pronto no tanto, o si dice una mentira blanca pues ni pecado la contamos, ¿no? Pues capaz que ni nos arrepentimos porque ya le decimos que es una mentira blanca, lo que queremos dar a entender que no es pecado, ¿cierto? Pero si uno se pone a analizar y pudiéramos cuantificar el pecado, podríamos decir que David pecó más. Estoy dando un ejemplo. Si lo pudiéramos, si el pecado se pudiera cuantificar, podríamos decir que los pecados de David fueron más graves que los de Saúl, porque en última Saúl no fue tan malo. David fue un mercenario, mató a cualquier cantidad de gente, y no solamente eso, también fue un mujeriego, y no cualquier mujeriego, que se atrevió a meterse con la esposa de uno de los mejores soldados que había del pueblo de Israel, y no le bastó con eso, sino que la embarazó, y no le bastó, sino que ahora le quita la vida a aquel hombre que era correcto delante de los ojos de Dios. En cambio Saúl, los errores de Saúl fue en una ocasión, Dios le dijo que esperara que llegara Samuel para el sacrificio. El pueblo estaba alborotado, bueno, el pueblo no, los soldados, porque iban a entrar a la guerra, y entonces Saúl se adelantó y quiso ofrecer sacrificios a Dios, cosa que para él no le era permitido. En otra ocasión Dios le dijo, vaya y acabe con todo lo que encuentre. Y Saúl y sus hombres dijeron, no, pero acá hay novillos que tan bonitos deberían ser ofrecidos en sacrificio a Jehová. Cuando llegó Samuel lo reprendió. Saúl dijo, las dos respuestas de Saúl, en la primera dijo, es que tú te demoraste, le dijo a Samuel. Y en la segunda le dice que esos novillos, o lo que ellos habían guardado, era con el propósito de dar ofrenda y holocausto. ¿A quién? A Dios. Pero ¿qué cambió? ¿En qué momento de la historia o qué elemento fue lo que cambió la historia de estos hombres? ¿Qué hizo el uno que no hizo el otro? Que el uno terminó lleno de días, coronado de gloria, y el otro terminó quitándose la vida. ¿Qué hizo David que no hizo Saúl? ¿Qué creen ustedes? Dice ahí la hermana, ¿cómo? Se arrepintió. Quiero leerle dos pasajes de la sierva del Señor. El primero lo encontramos en Ser semejantes a Jesús, la página 350,
6 que dice: el arrepentimiento es tanto un don de Dios como lo es el perdón. Y sigue diciendo: y no puede encontrarse en el corazón en el que no ha trabajado Jesús. No somos más capaces de arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia. ¿Qué se está diciendo acá? Que el arrepentimiento es un don de Dios, tanto como lo es ¿qué? El perdón, el genuino arrepentimiento. Mire otro pensamiento del Camino a Cristo, la página 37, dice de la siguiente manera: la confesión es siempre de un carácter específico y se reconoce los pecados de manera particular. Y aquí quiero hacer aclarar que nosotros, cuando queremos pedir perdón por nuestros pecados, no es: oh Señor, perdona nuestros pecados. No, tienen que confesarse de un carácter ¿cómo? Específico, es decir, oiga, yo ofendí al hermano, yo pensé mal del hermano, yo hablé mal del hermano, yo juzgué al hermano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pueden ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse de manera definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los cuales uno es culpable. Ese es un consejo, mis apreciados. Y si hay algo que yo considero que puede cambiar la historia y la vida espiritual y es trascendental para la vida eterna, es que nosotros aprendamos, o que Dios nos permita tener un verdadero arrepentimiento, porque existen falsos arrepentimientos. Pero hoy queremos analizar en el Salmo 51 los pasos que siguió David en el caso cuando él pecó con Betsabé y su arrepentimiento, cómo fue. Y he sacado 6 pasos, los cuales deseamos que en esta noche lo aprendamos y también sean en nuestra vida una realidad y que nos ayuden en nuestro proceso de crecimiento espiritual, porque sin duda todos los que nos encontramos acá necesitamos arrepentirnos, ¿cierto? El Salmo 51, vamos a ubicar todos en nuestra Biblia Salmo 51, no lo vamos a leer todo, vamos a leer unos versículos conforme vamos indicando, ¿cierto? El Salmo 51 comienza diciendo de la siguiente manera: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y sigue diciendo el salmista: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el verso 3 va a ser nuestro primer paso para un verdadero arrepentimiento. Dice el verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿qué? De mí. ¿Sabe cuál es la diferencia entre David y Saúl? Que cuando Samuel, yo iba a decir Natán, Samuel, reprendió a Saúl y le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Has obrado neciamente. Saúl no dijo: sí, verdad, obré neciamente, reconozco mi pecado. Saúl dijo: la culpa no fue mía, es que tú te tardaste. Cuando Natán fue a reprender a David por el pecado que había cometido, David no dijo: es que la culpa fue de Betsabé, que salió a bañarse tal vez a poca ropa y entonces yo la miré y caí. Ella es realmente la culpable, ella me llevó a la caída. David no dijo eso. David dijo: reconozco mis pecados, reconozco mi rebelión, porque mi pecado está siempre delante de ¿qué? De ti.
Entonces, uno de los primeros pasos del arrepentimiento es reconocer que sin excusas. Eso sucedió, ese problema de las excusas comenzó decía mi abuelita, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo quedó arreglado. Cuando Adán y Eva pecaron y el Señor hizo el primer juicio punitivo, porque quiso dar un castigo. Entonces, Adán, Eva, ¿dónde están? Adán por allá escondido. Adán, ¿qué has hecho? Adán dijo, reconozco mis pecados. ¿Pequé? Dijo, la mujer que tú me diste o la compañera que tú me diste me dio del fruto, ¿y qué? Comí. Asunto arreglado. Y cuando le dice, Eva, ¿qué has hecho? Eva llegó y dijo, Señor, pequé, perdóname. Dijo, la serpiente. ¿Y quién había creado la serpiente? Dios. El pecado no tiene excusa, mis apreciados. Y nosotros debemos reconocer nuestro pecado. Es decir, lo cometemos. Todos somos pecadores. No hay excusa para el pecado, ¿cierto? Pero debemos reconocer que no existe ningún culpable de nuestras acciones, sino solamente ¿quién? Nosotros. Porque de no ser así, jamás vamos a lograr un arrepentimiento sincero. El primer paso entonces es reconocer ¿qué? Nuestros pecados, sin excusa. No, es que el hermano me miró feo, que el hermano también habló mal de mí, que el hermano ya no me saluda. Bueno, es tantas cosas que podemos decir para justificar nuestros errores. Pero no, el verdadero arrepentimiento comienza con un reconocimiento de nuestros pecados. El segundo paso está en el verso 4 y es: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que sean reconocido justo en tu palabra. Mis apreciados, una cosa que nos debe quedar clara es que cuando usted peca, cuando yo peco, no peco contra la iglesia, no peco contra el anciano, ni mucho menos contra el pastor. Nuestro pecado es directamente delante de ¿quién? De Dios. Porque en últimas, el pastor, el anciano, como se puede salvar, como también se puede perder. Así es sencillo. O sea, hay ancianos que se van a perder, pastores que se van a perder, hermanos que se van a perder, como hay pastores que se van a salvar, ancianos que se van a salvar y hermanos que se van a salvar. Y yo espero y anhelo ser entre los que se van a salvar, y yo espero que también sea su anhelo. Amén. Pero es la realidad. O sea, son seres humanos, todos los que estamos en este mundo, estamos en la misma condición. Y cuando pecamos no es contra otro ser humano, aunque podemos cometer un agravio contra otro ser humano, pero realmente nuestro pecado y nuestra ofensa es directamente delante de Dios. Y una vez, cuando recuerdo yo entré a la iglesia, yo recuerdo tanto un día que a mí me gusta mucho la música, y mucho la música antigua, no me gusta la música moderna, así que yo no sufro cuando los jóvenes, o me tiento con eso que hoy escuchan los jóvenes porque me fastidia. Pues no sé cómo escuchan eso, porque a veces ni música es, pero me gustaba mucho la música, y me gusta. Y yo recuerdo un día cuando todavía existían los CDs, ¿sí recuerdan los CDs que tocaba comprar el CD y todo el asunto? Entonces yo ya era de la iglesia y en el pueblo de nosotros iban a vender CDs y yo me quería comprar el CD, y entonces yo estaba ahí cerca de donde vendía los CDs, y entonces yo dije, yo tengo que esperar a ir a comprar el CD cuando no haya por ahí cerca ningún hermano de la iglesia. Y entonces yo esperaba, y miraba para un lado, como el pueblo es pequeño, peor es el caso, entonces miraba para todos lados, uy, no hay nadie, me fui a comprar el CD. Pero hermano, es eso, el chisme vuela. Al otro día un anciano de la iglesia me estaba diciendo, ay, ¿cómo así que usted anda comprando así de música mundana? No sé quién le contó, pero le contaron. Pero el problema no es con los hermanos, el problema es con Dios. Y yo no entendía eso, no lo entendí. Que el problema realmente es ¿con quién? Con Dios.
Entonces, ese es el segundo aspecto, que usted debe concientizarse que nosotros estamos delante de la presencia de Dios, no cuando venimos acá a la iglesia, mis apreciados. Una iglesia no contiene a Dios. O sea, Dios es poderoso, Dios está en todas partes. O sea, ¿y a dónde se irá uno que pueda huir de la presencia de Dios? En ninguna parte. Ahí va a estar Dios. Entonces nuestro pecado es directamente contra Dios. El tercer aspecto, mis apreciados, lo encontramos en el verso 5, donde dice el salmista David: en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿qué? Mi madre. Mire, una cosa es reconocer el pecado, es decir, la acción pecaminosa que cometemos, ¿cierto? Cuando nosotros decimos pequé, estamos reconociendo una acción pecaminosa. Otra cosa es reconocer nuestra condición pecaminosa, que es algo muy diferente. De hecho, lo contrario a esto, hoy se está levantando, hoy por hoy, dentro de nuestra iglesia, una rama teológica que habla acerca de que nosotros vamos a llegar a un estado de perfección y santidad, lo cual no tiene un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque el salmista David está diciendo: en pecado, en maldad he sido formado y en pecado ¿qué? Me concibió mi madre. Es decir, que un niño, incluso desde que es formado, ya lleva el germen, ¿cierto?, del pecado. O sea, ya está contaminado de pecado. Todo ser que nace después de que Adán y Eva pecaron, en su sangre tiene una naturaleza como pecaminosa, que es contraria a la naturaleza de Dios. Y eso, hermanos, hay que tenerlo muy claro. Una cosa es reconocer el pecado y otra cosa es reconocer nuestra condición pecaminosa. Es decir, ahora, no quiero decir, hay que tener un equilibrio, no quiero decir con esto que nosotros no debemos luchar por cada día mejorar y alcanzar la perfección, porque ese es el mandato de Dios. Pero mis apreciados, mientras estemos en este mundo, jamás vamos a ser santos o perfectos completamente, solamente hasta que Cristo venga y nos transforme y nos quite esta carne mortal y nos vista de ¿cómo? De inmortalidad, ¿cierto? Esta carne, mis apreciados, así yo no cometa ningún pecado, así yo no haga nada, esta carne está contaminada de pecado y no se puede presentar delante de Dios. Si yo me presentara delante de Dios, aún así no hubiera cometido ningún pecado, hubiera ayunado 3 días, hubiera hecho, mejor dicho, una preparación espiritual, cuando me acercara delante de Dios, iría ¿cómo? A morir fulminantemente, porque dentro de mi naturaleza, mis células, hay algo que es contrario a Dios. Y si no, recordemos todo lo que sucedía en el santuario, que para los sacerdotes poderse presentar delante de Dios después de tanta preparación, tenían que colocar incienso para tratar de ocultar o de velar la santidad de Jehová que se presentaba en ese momento en el lugar santísimo. Entonces, ese es el tercer punto: reconocer que tenemos una naturaleza ¿cómo? Pecaminosa. ¿Por qué es importante reconocer esto, mis apreciados? Porque cuando usted reconoce su naturaleza, sus debilidades, le va a ayudar a mantenerse alejado del pecado. Un ejemplo: yo sé que no sé nadar muy bien, ¿cierto? Y como yo sé que no sé nadar muy bien, evito meterme a un lugar profundo o de corrientes fuertes, porque sé que posiblemente voy a terminar ¿cómo? Ahogado, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si yo no supiera que no sé nadar muy bien? ¿Qué problema? Porque me puedo exponer a un peligro ¿cómo? Que desconozco. Cada uno de nosotros debe reconocer y saber cuál es su tendencia natural al pecado. Sin lugar a dudas, sus debilidades y sus inclinaciones no son las mismas de este personaje, ni las del hermano, del vecino, no, son particulares. Y usted tiene que saber, Señor, no, es que mi debilidad de pronto es
como estaba mencionando hace un momento, la música, una debilidad mía. Otro puede decir, no, es la alimentación, vea, yo sí me gusta comer cuanta cosa vea, así no sea sana. Otro puede decir, no, es el trago, el cigarrillo. Un joven puede decir, es las drogas, ¿cierto? También puede decir, no, es que la codicia de la mujer del prójimo, otras cosas, ¿cierto? Cada uno, o hablar mal del hermano, eso también es una debilidad. Y si usted sabe que esa es su debilidad, pídale al Señor que le ayude para cuando venga la tentación, usted puede estar como firme y soportarla. Pero si usted dice, no, es que yo soy bueno, no tengo ninguna debilidad, pues viene la tentación, mis hermanos, nos agarra y nos vence. Seguimos. Vamos a saltarnos al verso 10. Y el cuarto punto es una renovación de nuestra mente. Dice el verso 10, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando nosotros hablamos de un corazón entendemos, ¿cierto? Ya ustedes son expertos, que generalmente hace referencia a nuestra mente, ¿cierto? Y dice David, crea en mí, oh Dios, podría decirlo, una mente nueva y renueva tu espíritu dentro de mí. Un verdadero arrepentimiento no es un cambio solamente de acción, sino es un cambio en nuestra manera de pensar. Es decir, nuestra mente está así toda torcida y Dios llega y la agarra y la endereza. Porque el ser humano a lo bueno, ¿cómo lo llama? Malo. ¿Y a lo malo, cómo lo llama? Bueno. Entonces uno puede decir, voy a poner un ejemplo, yo siempre he colocado este ejemplo. Imagínate que un día viene acá un predicador, y bueno, ahorita van a venir los de Vida Sana pronto a capacitarlos, ¿no? Seguramente les van a hablar de estilo de vida, que es su fuerte. Y llega el muchacho, dice, hermanos, ¿verdad que el cáncer ha avanzado mucho? Y uno de lo que más lo fomenta es el consumo de carnes rojas, por así decirlo, es un ejemplo. Y entonces el hermano dice, oiga, ¿verdad? Eso es como pecado. Vamos a decir que sea un pecado, no estoy diciendo que comer carne roja sea un pecado, sino que es por un ejemplo, ¿cierto? Eso yo no lo voy a hacer más porque, ¿verdad? Eso como que no le agrada a Dios. Y entonces usted sabe que acá en el llano se consume mucha carne, ¿cierto? Y usted va a un paseo, hay carne a la llanera, pero usted dice, no, ¿verdad? Que yo prometí delante de Dios que no iba a consumir más carne. Eso es la fuerza de voluntad. Uno por fuerza de voluntad puede lograr algunas cosas. Y usted dice, no voy a comer carne. Y entonces pasa el hermano con el plato y usted en su boca saborea esa carne, pero usted dice, no voy a comer carne. Finalmente usted decide no comer carne, pero su mente, su cuerpo, su estómago está deseando ¿qué? Un pedacito de carne. Pero otra muy distinta, mis apreciados, eso se llama fuerza de voluntad, es decir, lograr algo externo. Pero otra muy diferente es lo que está diciendo aquí David, que dice, Señor, transforma mi mente. Porque cuando usted ha sentido un arrepentimiento genuino, entonces el Señor ahora viene y le agarra su manera de pensar, la transforma y la cambia. Entonces cuando usted pasa en esa bandeja de carne, usted ya su cuerpo ni lo desea, ni se le antoja, ni se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque su mente ha cambiado y ahora sabe que eso es pecaminoso, pero no desde el acto externo, sino desde su interior, porque sabe que eso no le agrada a Dios. Eso usted no lo puede hacer. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién nos puede cambiar esa manera de pensar? ¿Solamente quién? Dios. Usted no puede cambiar eso, pero Dios sí lo puede cambiar. Continuemos. Otro punto muy importante lo encontramos en el verso 11. Vea, se cree que en el Antiguo Testamento poco se habla del Espíritu Santo, pero en realidad no es así. En el Antiguo Testamento también se habla del Espíritu Santo. Y el verso 11 dice,
no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Una de las cosas que nosotros como cristianos deberíamos orar y pedir es por el Espíritu Santo, porque es el único que nos puede hacer mirar los errores que cometemos y es el único que nos puede inducir al arrepentimiento. ¿Por qué David estaba clamando por esto? Porque él tuvo un claro ejemplo en su compañero, ¿cierto? Saúl, que cuando el Espíritu de Dios fue retirado de él, para ese hombre no hubo más luz de salvación, se perdió completamente. Cuando fue quitado de él el Espíritu de Dios, ese hombre cayó completamente en tinieblas. Y él temía, mis apreciados, que si el Espíritu de Dios fuera quitado de él, él también iba a terminar en la misma condición, porque reconocía que la única manera para que el ser humano pueda llegar a Dios y proceder al arrepentimiento es que el Espíritu Santo lo induzca. Eso es lo que dice San Juan 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque Él es el que convence al mundo ¿de qué? De justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence al mundo? ¿El cristiano? No, nosotros predicamos, pero el que convence es ¿quién? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no convence, ya estamos perdidos. ¿Usted sabe por qué hay gente que peca y no siente ningún remordimiento? Porque el Espíritu Santo, no han permitido que el Espíritu Santo more en el corazón. Entonces no tienen ninguna necesidad ¿de qué? De arrepentirse. Pero cuando el ser humano, o cuando en el cristiano mora Dios, mora el Espíritu Santo, cuando usted comete un error, usted siente y usted es movido al arrepentimiento. Pero cuando uno peca en el mismo asunto, finalmente llega el día en que usted no siente nada y ya le es natural pecar. Si es así o no es así, o me equivoco. Entonces, uno de los puntos claves es clamar, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y finalmente en el verso 13, este punto es clave: trabajar para Dios. Si hay algo en el proceso del verdadero arrepentimiento, es que el que ha pasado el proceso de arrepentirse, ahora siente un anhelo en su corazón de trabajar para Dios. Mire lo que dice el verso 13, dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, no Señor, yo ya estoy viejo, no voy a hacer nada. David está diciendo: Señor, perdóname, yo verdad la embarré, fue mi error, pequé delante de ti, tengo una naturaleza pecaminosa, pero concédeme tu Espíritu Santo. ¿Para qué propósito quiere el Espíritu Santo él? Pues aparte de que lo lleve al arrepentimiento y mantenerse conectado con Dios, él también desea que otros no caigan en lo mismo que él cayó. Es decir, un anhelo genuino, un amor ¿hacia quién? Hacia el prójimo, de desear que no caigan en los mismos errores que David había caído. Y entonces él dice: y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y él dice: y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, el hombre quiere volverse un predicador, salvar almas para el reino de los cielos, para decirle a las personas que él cayó, que él cometió un error, pero que Dios perdona y que restaura al caído. Pero hay personas dentro de nuestra iglesia que cuando cometen un pecado dicen: yo soy indigno de trabajar para Dios. Nadie es digno de trabajar para Dios. O sea, nadie es digno de trabajar para Dios. Pero si todos nos ponemos a pensar que nadie es digno para trabajar para el Señor, pues entonces nadie ¿qué? Trabajaría. Y es verdad, nadie es digno. Así no cometa uno mayor error o pecado grave, nadie es digno, mis apreciados, de trabajar para el Señor. Pero es por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, por su misericordia, que Él nos permite trabajar en su obra. Y entonces un corazón realmente arrepentido y convertido, uno de sus anhelos es trabajar ¿para quién? Para Dios.
Ahora les pregunto, ¿cuánto les gustaría experimentar el verdadero arrepentimiento? Como poquito, ¿cierto? ¿Cuánto les gustaría trabajar para Dios? Amén, ¿cierto? Me ha pasado en iglesias, este tema lo he predicado en otras iglesias, y ha pasado que uno le dice a los hermanos, ¿cuántos desean experimentar el verdadero arrepentimiento? Amén. ¿Cuántos desean trabajar para Dios? Por allá un amén. No, pero acá todos desean trabajar para Dios, amén. Eso es algo muy positivo. Quiero terminar con otro pensamiento del Camino a Cristo, el capítulo 3. No le coloqué la página, no porque se me haya olvidado, sino con el propósito de que usted investigue y se lea el capítulo 3. Así de sencillo. Dice, hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman externamente, porque temen que su mala vida les acarree como sufrimiento. Ay, yo no voy a pecar porque si no me va a ir mal en la vida. Yo no voy a dejar de devolver los diezmos porque si no se me va a arruinar el negocio. ¡Qué miedo! O yo no voy a hacer tal cosa porque si no me voy a quemar en las llamas del infierno. ¡Qué susto! ¿Cierto? Y entonces, esa es una clase de arrepentimiento. Pero miren, y entonces se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. ¿Por qué? Porque lamentan el sufrimiento antes que el pecado. Es decir, lamentan las consecuencias del pecado, mas no el pecado en sí mismo. Y en ese capítulo sigue diciendo la sierva del Señor que Saúl le dolía las consecuencias de su transgresión porque iba a perder el reino, mas nunca le dolió el pecado que había cometido. Eso es algo muy diferente. Hay personas, y hoy se promueve ese tipo de arrepentimiento. Arrepiéntate porque se vas a perder en las llamas del infierno, porque te vas a quemar, porque vas a pasar terrible sufrimiento, porque si tú no vives una vida piadosa te va a ir mal en la vida. Y no del todo es así. Hay gente que es pecaminosa y le va bien en la vida. El arrepentimiento no puede ser motivado por el miedo, ni temor a sus consecuencias, aunque obviamente el pecado tiene consecuencias, naturalmente, ¿cierto? Pero no ha de ser el miedo a sus consecuencias, sino a la naturaleza misma del pecado, que eso es algo diferente. Es decir, cuando David le llegó Natán y le dijo que había pecado, a él no le importó si se acababa el reino, si lo uno, si lo otro. A él lo que le dolió en su corazón fue haberle fallado a Dios, ¿cierto? Eso fue lo que le dolió a Dios, porque entonces significa que si el pecado que usted comete, que a usted le atrae, que a usted le gusta, no tuviera castigo, usted con gusto lo cometería. Es decir, lo único que evita que usted lo haga es el temor ¿a qué? Al castigo que con él o que ese pecado conlleva. Pero si ese pecado no tuviera castigo, usted lo cometería o yo lo cometería. Entonces el arrepentimiento genuino tiene que ser motivado. El arrepentimiento genuino nace en Dios y es motivado por el amor a Dios. Y entonces el ser arrepentido dice, no me importa lo que me suceda, a mí me duele saberle fallado ¿a quién? A Dios. Ese es el punto de un verdadero arrepentimiento. Ahora mire, quiero terminar con esto. Arrepentirse sinceramente no es estar triste, no es sentir pesar, ni tampoco sentir remordimiento, sino más bien tiene que ver con un cambio de mente, con un cambio de disposición y también con un cambio de conducta. Es decir, cuando usted realmente está arrepentido, entonces usted dice, voy por acá, pero esto no puede seguir así,
esto tiene que cambiar, yo no puedo seguir en la misma conducta. Entonces usted da un giro de 180 y conduce en otra dirección, que es mirando hacia la eternidad, es decir, cambia su vida. Usted no puede decir que me arrepentí y sigue en lo mismo. No. Cuando hay un arrepentimiento genuino, tiene que haber un cambio por completo de conducta. Así que, mis apreciados, bueno, el tiempo se ha ido. El deseo de Dios para con cada uno de sus hijos, o sea, ustedes y este servidor, es que podamos experimentar, ¿cierto?, un verdadero arrepentimiento. No importa el pecado que usted haya cometido. Primera de Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿cierto? Sabiendo que íbamos a pecar. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante ¿quién? A Jesucristo el justo. Solamente Dios conoce la naturaleza de sus pecados y de mis pecados. Porque tanto ustedes como yo somos pecadores, igual. Pero para todos los que nos encontramos en este lugar y para la humanidad en general, hay la promesa de que si nos acercamos a Dios humildemente, con un corazón sinceramente arrepentido, Él nos perdonará. Amén. Y tal vez en nuestras oraciones debamos pedirle al Señor, yo no digo siempre porque pues sería mentiroso, pero sí en muchas de mis oraciones digo: Señor, permítame que pueda tener un verdadero arrepentimiento, porque a veces puede ser que no sea tan sincero. Le pido al Señor eso. No sé cuál sea su oración, su deseo, pero Dios en esta noche le invita a ustedes, mis apreciados amigos, hermanos que están acá y también los que van a mirar este video, de que sea lo que usted haga, la falencia que usted tenga, por mínima que parezca o por grande, si fuera el caso, lo único que tienes que hacer es acercarse a Dios de manera sincera, sin excusas, simplemente decir: reconocí mi pecado, Señor, te pido perdón, ayúdame y transfórmame. Amén. ¿Cuánto les gustaría experimentar ese tipo de arrepentimiento con el Señor? Eso significa que aquí va a haber mucha gente que va a trabajar para Dios. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Gracias, querido Padre, porque tú en tu misericordia, en tu amor infinito, diste a tu Hijo amado en proposición para perdón de nuestros pecados. Gracias porque por medio de Él y a su sacrificio es que nosotros hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a tu trono de gracia y decirte: Señor, perdónanos, cámbianos, transfórmanos. Señor, no permita que ninguno de los que nos encontramos en este lugar no lleguemos a la eternidad simplemente porque no experimentamos un verdadero arrepentimiento. Señor, permítanos vivir y experimentar un arrepentimiento genuino que nace en Dios y es motivado por el amor a Dios, y que nos transforme, que nos cambie. Y gracias por la promesa que tú nos has dado de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Ahora queremos salir a nuestros hogares, pero queremos salir con tu bendición y con la unción de tu Santo Espíritu. Acompáñanos con tus santos ángeles y ayúdanos a cada día a crecer más en la vida cristiana. Bendiga tu iglesia, bendiga tu pueblo en la tierra en su totalidad, Señor. Y también a las personas que no son de la iglesia, pero que tú también les amas y desean que lleguen a tus pies y que también experimenten el verdadero arrepentimiento. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, podemos volver a nuestros puestos y les deseo una feliz noche. Dios les bendiga.